Pues buenas tardes nuevamente, sean muy bienvenidos todos. Y yo quiero darle las gracias a varios hermanos que han colaborado con lo del evangelismo para poder comprar lo que se les lleva a las personas. Y es una bendición, Dios es bueno y Dios les bendiga también, igual con los niños. Y nada más quiero hacer una pequeña aclaración, también va a los hospitales Pedro y Toño, levanten su mano ahí, Pedro y Toño, ellos también van, así que no es exclusivo de las hermanas, anímense los varones también, y más hermanas y más varones y jóvenes, y no hay exclusividad o limitante, así que es una bendición. Es una bendición que las hermanas tuvieron la iniciativa y Dios está bendiciendo, así que anímese también los varones. Y de los matrimonios, hermanos, estamos viviendo tiempos muy complicados en las familias, ¿sí? Yo sí les recomiendo de todo corazón que busquemos fortalecernos en el Señor, porque la batalla va a estar cada vez más fuerte y necesitamos estar unidos como esposos. Así que no vea el costo, no vea el tiempo, vea lo que Dios va a hacer y lo que va a representar en su familia, en su matrimonio y con sus hijos. Así que vale la pena de veras apartar este tiempo. Bien, vamos a la palabra, ¿qué les parece? La segunda, estamos terminando el estudio de la segunda carta, el segundo libro que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, y vamos al capítulo 10. Y antes de iniciar, ¿qué les parece si oramos por los que se sienten mal? Hoy tuvimos así algunas hermanos o hermanas que se sintieron un poquito mal, y vamos a pedir que el Señor toque sus cuerpos. ¿Qué les parece? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos delante de ti a nuestras hermanas que tienen molestias o algo está pasando en su organismo, y puede ser que haya hermanos también que tengan alguna molestia ahora, algún dolor, alguna situación que esté molestando su cuerpo. Te pedimos que toques sus cuerpos y los fortalezcas y les des sanidad en su cuerpo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el apóstol Pablo era un hombre que amaba a Dios, que honraba a Dios, que estaba dispuesto a dar todo lo que tenía, todo su tiempo, toda su energía, su vida misma. Estaba dispuesto y lo demostró dando su vida para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre que en principio persiguió a la iglesia, y él mismo dice, perseguía yo a Cristo, después se convirtió en uno de los predicadores más prolíferos en los inicios de la iglesia cristiana. Y a veces pensamos en ellos, en Pablo, en Pedro, en Juan, en Felipe, en Santiago, etcétera, Esteban, que murió rápidamente, como si ellos estuvieran en un nivel inalcanzable y nosotros no podemos llegar a crecer para glorificar al Señor también como ellos lo hicieron. Pero quiero decirte que en nosotros también está el Espíritu Santo de Dios y que nosotros tenemos
la palabra de Dios, que es como una espada que penetra hasta lo más profundo. Tenemos el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Así que lo único que falta es nuestra disposición y decir, todo el tiempo que pueda lo voy a apartar y voy a trabajar para levantar el nombre de Cristo. Y Pablo en eso se concentraba. Y eso le originó tener muchos enemigos. Cuando predicamos a Cristo, se van a levantar gente en contra de nosotros. ¿Alguien lo ha experimentado? Cuando empezamos a cambiar la vida y a poner a Cristo en el centro de nuestra vida y a hablar de Él y a predicar de Él, se levanta una oposición, porque pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, y son antagónicos. No hay comunión de las tinieblas con la luz. La luz vencen a las tinieblas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nuestro Señor Jesús es la luz, pero dijo que nosotros ahora en su nombre somos la luz y la sal en este tiempo que nos ha tocado vivir. Así que no tenemos para dónde hacernos. Pablo decía, estoy en estrecho, o sea, estoy así como aprisionado entre querer irme con el Señor y quedarme aquí para servirle y edificar a la iglesia. Decía, pero si de algo sirvo todavía aquí, pues me quedo. Estar con el Señor es muchísimo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestra meta, estar al final con Él, y eso es muchísimo mejor. Pero si nos deja aquí todavía es con un propósito. Y Pablo seguía esa meta. Por eso decía, prosigo a la meta. Espero que tú y yo prosigamos a la meta también. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el capítulo 10, como se habían levantado muchos en contra de Pablo, iba a Tesalónica, encontraba gente que se levantaba contra él. Iba a Grecia, iba a Éfeso, iba a Filipos, y se levantaba gente en contra de él. Pero él no estimaba como algo precioso su vida, dice, sino que tomaba fuerzas y seguía adelante. Y en la iglesia de Corintio, de la ciudad de Corinto, no era la excepción. También se habían levantado personas que hablaban mal de él, pero que también querían perjudicar la iglesia, la iglesia de Cristo. Y él no iba a permitir eso. Y decían que que no era un apóstol, que pues era insignificante, porque se considera que era un hombre de estatura pequeña y de una presencia no muy impactante como lo era probablemente David o algún otro personaje que encontramos en la Biblia, y lo menospreciaban, pero él sabía quién era en Cristo Jesús. No te sientas menospreciado, no te sientas menos, y si alguien te menosprecia, Jesús no nos menosprecia. Él no hace acepción de personas, ni por sexo, ni por estatura, ni posición social, riqueza, ni mucho menos. Y entonces él hace una defensa de su ministerio, pero no con el puño, diga, no con el puño. Las armas de nuestra milicia, es el título. Perdón, no les había dicho. Las armas de nuestra milicia. Como les decía, él no levantaba el puño,
no agarraba una espada. El mismo Señor Jesús que le dijo a Pedro, Pedro, no es así. Cuando sacó la espada y le dio a Malco ahí, le tumbó una oreja, dijo no. Y Pablo habla aquí de cuáles son nuestras armas. Y dice en el versículo 1 del capítulo 10, Pablo, yo Pablo les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y ve qué expresiones de Pablo. Le ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Cómo es nuestro Señor, hermanos? Es tierno con nosotros. Él no te sangolotea como a veces lo hacemos con nuestros hijos o con otras personas. No nos estruja. Obviamente con la palabra a veces nos toca esas zonas que sabemos que están mal, pero digo, gloria a Dios. Pero Pablo consideraba al Señor, aunque su encuentro con Él fue impactante, vino con una luz que lo dejó ciego, que lo hizo caer del caballo, lo hizo, en términos muy mexicanos, morder el polvo. Él hablaba del Señor como un gran Dios que tiene ternura para con nosotros y que es manso y humilde de corazón. Por eso él rogaba, no mandaba. Yo encuentro que en muchos lugares, en muchas iglesias, hay líderes espirituales que imponen una disciplina y voluntad férrea fuera del contexto de la palabra de Dios. Yo he escuchado mamás que han venido a mí y lo raro es que no regresaban. Venían una o dos veces buscando consejo y me decían, es que el pastor tiene como atrapada a mi hija y es menor de edad todavía y le dice que ella tiene que servir primero a Dios que obedecer a sus papás y que tiene que estar ahí en la iglesia haciendo cosas, organizando y ¿qué opina? Le digo, la Biblia es muy clara, que nosotros no nos enseñoreamos de las personas. Todo lo que hagamos en la obra del Señor es voluntario, pero la Escritura sí dice, vuestra obra en el Señor no es en vano. Pero hay un orden. A Dios lo debemos tener en primer lugar, después es la familia y los hijos. ¿A quién le deben obediencia después de Dios? A los padres. Yo le decía, está mal, o sea, eso no hay una enseñanza bíblica de que no obedezcas a tus papás o mujeres que el pastor me dice que si mi esposo no quiere lo deje, aunque no le haga desayunar ni nada y que me vaya a la iglesia y me ponga a servir. No, digan, no, hay un orden de Dios. Entonces, el apóstol Pablo no se enseñoreaba, él rogaba y decía por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Les escribió una carta fuerte, la primera carta a los Corintios. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Fíjate cómo criticaban a Pablo, que él no andaba en el espíritu, que andaba según ¿qué? Sus deseos carnales y nada más alejado de la verdad. Pablo era un siervo de Dios espiritual y trabajaba espiritualmente. Y dice en el versículo 3 el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos según la carne.
Ese término es un término militar. Habla de un soldado, de un guerrero, de un combatiente. Así que no peleamos porque estamos en una batalla espiritual en nuestras fuerzas, según la carne. Y aunque vivimos en un cuerpo de carne, Pablo así vivía y tú y yo también, no peleaba la guerra espiritual, la guerra cristiana, según métodos cristianos, digo carnales. No sé si te ha tocado ver, pero yo sí he visto, pues ya tengo más años que tú. Y he visto de todo, pero he visto personas que sacan una espada. En una predicación hay una espadota. ¿Te acuerdas, Roxana, cómo se asustó tu mamá? La llevó a una reunión de mujeres y la esposa del pastor empezó a enseñar, pero luego va y saca una espada y ay, se quedaron. Mi suegra ya mero quería correr. Y bueno, después les platico. Y hay otros lugares donde andan así, ponte un traje militar y los soldados y otro, he escuchado de mujeres que traen su espadita y son guerreras del Señor. Diga, por favor. ¿Qué dice Pablo? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Jesús se lo dijo a Pedro: el que a hierro mata, a hierro muere. No es así, Pedro. Ahora, la guerra espiritual que nosotros tenemos es por las almas, hermanos. No es por lograr posiciones, por lograr fama, poder, aunque muchos buscan eso. Pero no, Jesús no lo hizo, Pablo no lo hizo. Mira, Jesús le dijo a Pilato: mira, mi padre podría mandar un montón de legiones de ángeles, tú no me tocarías. Pero Él venía a dar su vida por nosotros, venía a cumplir un propósito de morir llevando nuestros pecados para que tú y yo tengamos vida eterna. Y nuestra lucha espiritual hoy en día, nuestra batalla espiritual es por las almas de aquellos que están sin Cristo. Porque el que está sin Cristo está en el reino de las tinieblas. Así estuvimos muchos de nosotros un día, viviendo en el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas, como no se ve, todo lo vemos bien, normal y es bueno. Pero cuando llega la luz y nos deja ver la realidad, decimos: ay, qué mal estaba. Entonces, Pablo peleaba con todas sus fuerzas, pero no con armas carnales, no con sabiduría del mundo. Hoy en día en muchas iglesias están usando métodos del mundo. Échale humo. Cuando nosotros llegamos aquí a este edificio, había una maquinita ahí para echar humo que dejaron los que estaban antes. Y decía: ¿qué, la usamos? Y unos reflectores y pues ya. No, yo prefiero que me vean bien. ¿O que prefieren así todo? No, yo quiero verles sus caras y que me vean, ver sus expresiones. No con sabiduría humana del mundo, ni con métodos humanos. Mira, en su primera carta a los Corintios, Pablo, fíjate lo que les dijo. Capítulo 1, versículo 17. Ve cómo peleaba la batalla espiritual Pablo.
Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Cuál es nuestra arma poderosa? El Evangelio, la palabra de Dios. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mira, ¿sabes por qué en muchas iglesias muchos no se convierten y no llegan a Cristo, no se arrepienten? Porque no se habla del pecado, del arrepentimiento y de cómo Jesús fue nuestro sustituto en esa cruz, llevó nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la gente solo escucha cosas que le gustan y tienen un show y todo muy padre. Pero no nacen de nuevo. Y aquel que no nace de nuevo sigue en el reino de las tinieblas, aunque esté sentado en una iglesia. Y siempre hago un llamado: si tú no te has arrepentido de tus pecados, no has reconocido que eres un pecador y no has pedido perdón al Señor, te has arrepentido de ello y confiado en Él como tu único Señor y Salvador, no has nacido de nuevo. Y entonces estás perdido. Por eso decía, no con sabiduría de palabras, porque cuando lo hacemos a mi modo, con mis, es que yo soy muy elocuente, tengo carisma. Hay muchos que tienen un carisma impresionante, que yo digo, si de veras predicara a Cristo, Dios usaría su carisma para bendecir a la gente y que se acercaran al Señor y nacieran de nuevo. Pero lo usan para hacerse más populares. No, es que tengo 1,000,000 de likes, es que soy muy carismático. Pero, ¿y la salvación qué? Cuando hacemos eso, hacemos vana la cruz de Cristo. Uso estos métodos, no hay otro método, solo la predicación del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz, y la cruz representa toda la obra de Cristo, ahí culminó nuestra redención. Pero Jesús no se quedó colgado en un madero ni en una tumba, al tercer día resucitó. Cristo está vivo, está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad. Y dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Muchos dicen, están locos ustedes los protestantes, aleluyos o hermanos o como nos identifiquen. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio, es poder de Dios. A los romanos les escribió en capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al que cree. El que no cree, como dice Juan 3:17, el que en él cree no es condenado. El que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y sigue diciendo Pablo, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Se han fijado cómo la sabiduría del mundo ahora es una locura? Estaba platicando el otro día con una hermana. En esta semana salió una noticia, no sé si la vieron. En la ciudad de Querétaro, un hombre mató 2 perritos. Está mal que los haya matado, los envenenó. No aprobamos la crueldad sobre los animalitos tampoco. Pero eran como de esos rescatistas. Y pues lo metieron a juicio.
y ya le dictaron sentencia, 10 años, 6 meses de prisión. Y tiene que pagar 2 millones y fracción por el valor de los perritos y una multa de quién sabe cuánto. ¿Qué no estará enloqueciendo el mundo? Cuando el aborto es legal y es matar a un ser humano y ahí no hay ningún delito que perseguir. No sé si estás viendo la locura del mundo. Donde invierten miles y millones de pesos en la preservación de X especie y hay millones de niños que no tienen un taco para comer. Y no digo que no se preserve las especies porque son creación de Dios. El problema es que nosotros hemos abusado de todo eso. Pero ¿y qué con la vida del ser humano? Está enloqueciendo cada vez más la sabiduría del mundo. Hoy en la clase, tenemos clase antes de la reunión, me decían, ¿y qué con el lenguaje inclusivo? Ya me acordaba, a ver, recuerdo, que ella, pues es una Y, para mí esa es la ella, ¿no? ¿Qué onda? Perdón por la expresión. Ellas, tan claro que es el español, ellos, ellas, él, ella, está enloqueciendo. El mundo cada vez está de mal en peor, hermanos. Pero ¿saben qué? El único que pone orden es Jesucristo. Y la única manera de que la gente vea esto es que les alumbre la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, hermanos. Por eso Pablo decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Dónde están los sabios? Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios está en la obra de Jesucristo. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aunque nos digan locos, prediquemos el Evangelio, hermanos. Es la forma en que Dios salva a los que creen. Por eso dice a los creyentes. Porque el que no cree, pues se sigue ahí. Porque los judíos piden señales y hoy en día los cristianos también. Oh, queremos ver señales y maravillas. Y hay personas que vienen aquí y dicen, aquí no hay unción. Es que depende de qué entienden por unción. Pero todos tenemos la unción del Santo, eso dice la Biblia. Tú tienes la unción de Dios. Entonces, ¿hay unción o no hay unción? Yo tengo también la unción de Dios. Los que tocan tienen la unción de Dios. No, es que la unción es que brinquen y que ¡wow! ¿Eso será la unción de Dios? Pablo les dijo a los corintios, todo debe hacerse decentemente y en orden. Y Dios no es un Dios de confusión. Así que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Quieren una nueva revelación, un nuevo rollo. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Biblia. Lo que antes fue mira, si tú te fijas la Biblia, para hablar de los tiempos venideros, habla de los tiempos pasados. El Señor Jesús, antes de morir, Mateo 24, 25, dio una palabra profética que todavía falta que se cumplan, pero dijo, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. O sea, fíjate a dónde se remontó. Ya sucedió, va a volver a suceder. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero nosotros, dígalo conmigo.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y vuelvo al punto, Cristo crucificado es todo. Que Él es Dios, nació virginalmente, Él no fue creado, fue engendrado por el Espíritu Santo, vivió sin un solo pecado, es el único que ha vivido sin pecado, pero fue a la cruz, nos sustituyó, fue en lugar nuestro, por eso Él es nuestro sustituto, y cargó con todos nuestros pecados, cargó con la ira de Dios para que nosotros no recibamos la ira de Dios. A Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, como hoy en día para muchos a los que les predicamos. Nuestras familias tienen su religión, tienen sus creencias, y es un tropezadero. Y para los gentiles, están locos ustedes, hermanos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano. Ese es nuestro Señor y Salvador. Cristo es poder de Dios para dar vida eterna y es la sabiduría de Dios. Y el versículo 25 es algo que Pablo usa, pero que muchos dicen, es que mira lo que dice la Biblia. Porque lo insensato de Dios, no, Dios no es insensato en nada. Si a la apreciación humana piensa que hay algo insensato en Dios, eso es otra cosa, pero Dios no es insensato de ninguna forma. Él es perfecto en todo. Pero Pablo lo usa para hacer que reaccionen. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Quién le puede ganar a Dios en sabiduría? ¿Qué dijo Job? ¿Quién me ha dado para que yo le dé después? Nadie. Él es el que nos da todo, todas las cosas. Y lo débil de Dios, no hay ninguna debilidad en Dios, es el Todopoderoso, y la Biblia dice que no hay nada imposible para Él. Pero Pablo lo usa para decir, si hubiera que alguien piense que es débil, porque a veces no castiga inmediatamente, etcétera, Dios es paciente y no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo débil de Dios es más fuerte que el más fuerte de los hombres, o aunque se junten todos los hombres. Y luego Pablo dice, véanse unos a otros. No hay muchos sabios, no hay muchos ricos, no hay muchos que tengan títulos nobiliarios, etc. Versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mira, ¿qué decían de Jesús? Viene de Nazaret. Oye, de Nazaret, un pueblo. Vienen de Galilea, decían de Pedro, de Juan, de Felipe. Oye, son pescadores. Pero tenían el poder de Dios y predicaban el poder de Dios. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir, por mí está pasando esto, por mí te salvaste. No, Dios me usó para predicarte, pero Él fue el que te salvó. Nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, estás perdido. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios. Y no tengo tiempo para meterme en todo eso, pero recibimos todo ese paquete de regalo, de bendiciones el día que creímos en Cristo Jesús. Para que, como está escrito,
El que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. De lo único que puedo gloriarme es de que Jesús me dio vida eterna y Él sigue obrando y sigue usándonos a pesar de que muchas veces nos sentimos incapaces, pero nuestra capacidad viene de Él. Así que las estrategias humanas no tienen el poder para liberar las armas de las fuerzas de las tinieblas. Miren, mucha gente dice, yo soy libre, pero no es cierto. El apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24, que el siervo del Señor no debe ser contencioso. No te andes peleando ahí con la gente, predícales el evangelio, pero no pelees con la gente, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y luego que dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El que no está en Cristo, le echó un pial el diablo. No sé si entiendas esa expresión, es de campo. Pero un pial es lazar, pero al pie. Y han visto en los charros cómo le hacen, ¿no? El caballo, por más fuerza que lleve y velocidad que lleve, se atranca. Así los tiene el enemigo. Y tú y yo tenemos el mensaje que es poder de Dios para liberarlos, hermanos. Y dice que están cautivos a voluntad de Él. No, yo soy libre, no es cierto. Volvemos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, otra vez, sino poderosas en Dios. Y fíjate, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Para extender el evangelio de Cristo de este a oeste de la ciudad, de norte a sur de la ciudad, o donde tú vivas, en tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo. Así que no quieras ser elocuente, sé veraz con el evangelio solamente, y con mansedumbre, y verás el poder de Dios actuando. La Biblia nos habla en muchos pasajes de la vida cristiana como una guerra. Efesios 6 dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que tomemos toda la armadura de Dios. La armadura, ¿para qué servía? Era para ir a la guerra. En su vida cotidiana no la usaban, sino cuando iban a la guerra. Dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan ir a la guerra y puedan ustedes permanecer firmes. Así que tenemos armas poderosas. Mira, Efesios 6 dice, sobre todo, habla del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio, pero habla de dos armas. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual se pueden apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿A quién le lanza esos dardos el enemigo? ¿A los no creyentes o a los creyentes? A los creyentes. Eres un hipócrita, no la vas a hacer. Y anoche, ¿qué tal? ¿Qué grito le diste a tu esposa?
¿Y qué tal le quemaste el taco de frijoles a propósito? Y sí, pero ya le pedí perdón y ya me arrepentí. Y levantamos el escudo de la fe y Jesús murió por estos pecados también. Y le pedimos perdón, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no nos dejamos tumbar por los dardos. No la vas a hacer, no te va a ir bien, tu familia te va a abandonar, tus hijos esto, se van a perder, tu esposa y tu esposo, y te va a empezar a... Pero levantamos el escudo de la fe. Estoy en Cristo Jesús. Y sobre todo tomar el escudo de la fe y la espada. Y dice, no, que no tomemos la espada. Sí, pero dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, corta por todos lados y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Llega hasta lo mal. Los tuétanos están en la zona más difícil de llegar. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que las armas de nuestra milicia, la palabra de Dios, la fe en Dios, la oración, la seguridad de nuestra salvación. Por eso es el yelmo de la salvación. Acá arriba, estoy seguro de mi salvación. ¿Cuántos aquí están seguros de su salvación? Gloria a Dios. Si no estás seguro, te vienes aquí al final, porque te voy a explicar el evangelio. Porque te puedes morir hoy. ¿Y dónde vas a terminar? Y son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes qué es lo que ha hecho el enemigo con los incrédulos? Ha puesto fortalezas en su mente, en su corazón. Una fortaleza es un lugar de refugio. Para los cristianos la Escritura dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado y protegido. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, esa es una fortaleza. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Nadie le puede tocar. Aunque a veces Dios permite cosas como a Job. ¿Cuántos quieren que Dios permita algo como a Job? Pero el Señor fue glorificado con lo que le pasó a Job. Y Job fue muy bendecido y conoció más a Dios. A veces las aflicciones, Dios las usa para que lo conozcamos más. ¿Cuántos tienen alguna aflicción? No le digan, ¿por qué, Señor? Díganle, ¿para qué, Señor? Y va a ser diferente la cosa. Así que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir las fortalezas que el enemigo ha levantado en el corazón, en la mente de los incrédulos, en el mundo entero. Nuestra fe en Dios debe ser muy firme, de tal manera que sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y es el poder de Dios para seguir adelante en cualquier cosa. La oración, la obediencia a la palabra de Dios es un arma poderosa. Cuando somos obedientes, ¿qué hace Dios? Dios respalda. Dios responde. ¿Qué pasó con Saúl por su desobediencia? Fue desechado. Así que estas son las más eficaces y poderosas armas de todo verdadero cristiano, soldado de Jesucristo. Con estas armas se asaltan las fortalezas del enemigo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Pero hoy en día les dices, no, Dios te va a bendecir en todo y te va a ir bien en todo y te va a prosperar en todo. La Biblia dice otra cosa. Dios nos bendice en todo, pero también nos dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Al final vendrá el pago, el regalo de la glorificación con Él y de una vida eterna gloriosa con Él. ¿Se acuerdan Jericó? ¿Cómo fue asaltado? ¿Con armas humanas? No, el Señor les dijo, ni una flecha lancen, solo denle vueltas y toquen la trompeta a los sacerdotes, lleven el arca, la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos la presencia de Dios, hermano. Tocar la trompeta es predicar el evangelio. Y le dieron vueltas y vueltas y vueltas y los demás decían, están locos. Van a decir lo mismo de nosotros. Pero al final el Señor les dijo, griten todos juntos. Y las murallas se cayeron. La fortaleza, era la fortaleza de los que vivían en Jericó, se cayó. Y ahí se salvaron unos cuantos. ¿Se acuerdan quién fue? Rahab, la ramera. Ay, pero era ramera. Dios perdona cualquier pecado, hermanos. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Y su familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por la familia? Con uno que se salve a veces llega la salvación. Así que las fortalezas espirituales controladas por el enemigo solo pueden ser derribadas, demolidas literalmente con armas espirituales. Que tenemos siempre los creyentes fieles al Señor. Esta es la verdadera guerra espiritual, hermanos. No la de gritar y hacer tantos. Hay que liberar a los que están, que tienen un demonio. Sí, nos mandó el Señor que hiciéramos eso, pero que los lleváramos a Cristo, porque si no, ese espíritu que salió, dice que anda vagando por ahí, porque ellos necesitan estar en un... Aquellos de Gadara, ¿se acuerdan? Le pidieron que los dejara entrar en los cerdos. No les gusta estar así, sin ocupar un cuerpo. Y dice que ese que va a regresar y va a decir, ay, le echaron pinol y clorox y me lavaron la casa y me recogieron, que tanto, y trae a 7 peores que él. Y el postrer estado de esa persona será peor. Por eso el evangelio libera a cualquiera, porque entra el Espíritu Santo y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, hermanos. Así que tenemos una guerra espiritual a la cual afrontar y de veras ser militantes del cristianismo. Solo con la palabra de Dios podemos confrontar el error con la verdad de Dios. Miren, es que dicen, es que tú dices eso. No, yo no digo, es Dios. Aquí está en la Biblia. Pero es que es otra Biblia, tráete tu Biblia. Y a ver, ¿qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6? Y déjenlos que lo lean ellos. Espero que tú ya te lo sepas. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Que lo lean en su Biblia para que no digan es que es otra Biblia. Es la misma palabra de Dios, con traducciones unas más simples de entender y de digerir. Así que nuestra batalla no es contra carne y sangre, no es contra tu suegra. Ora por tu suegra. No es contra tu esposo, ora por tu esposo. No es contra tu esposa, ora por tu esposa.
No es contra tus padres, joven, señorita. Ora por tus padres. Tampoco es contra tus hijos. Ora por tus hijos. Y haz tu trabajo como padre, como Dios nos ha dicho. Ama a tu esposa, bendícela. Ama a tu esposo, bendícelo. Versículo 5, voy terminando, dice, derribando argumentos. ¿Cómo hay de argumentos? ¿Han escuchado algún argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Derribando argumentos. ¿Han escuchado esta expresión? Imagínense la iglesia en manos de Lutero. ¿Alguien lo ha escuchado? Es muy común en la religión, cuando te identifican como protestante, dicen, imagínate la iglesia en manos de Lutero, habría sido un desastre. Eso es lo que quieren decir con esa expresión. Y son argumentos que dan. No, pero no hablemos ni de Martín Lutero, hablemos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Digo, fue un siervo de Dios que Dios usó para modificar y llevar a las verdades bíblicas a flote nuevamente, que estaban ahí escondidas. Las tenían tapadas con actos religiosos solamente. Pero el que cambia la vida se llama Jesucristo, hermanos. Hablemos de Jesucristo. No peleemos. No, vamos contra los argumentos principales. Derribando argumentos. No, es que ahí hay un montón de hipócritas. Sí es cierto. Pero el Señor nos está transformando de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ya soy menos. ¿O hay alguien aquí perfecto? Pues no somos perfectos, el único perfecto es Él. Pero si vamos cambiando, no quiera seguir igual. No, se debe notar. Hay unos más rápidos, otros es un proceso más lento, pero todos deben notarse la transformación. Y fíjate, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Fíjate, estos argumentos son, y este orgullo religioso o intelectual, filosófico, se levanta no contra nosotros, sino en contra del conocimiento del Todopoderoso, hermanos. Y se cierran totalmente. Pero nosotros tenemos las armas espirituales para derribar esos argumentos y esa altivez, ese orgullo. Te encuentras con alguien que tiene mucho dinero y su dinero es su fortaleza. El enemigo lo ha engañado y le ha dicho, tú tienes tanto dinero que no necesitas de Cristo. Pero el día que te mueras, tu dinero se queda y estás sin Cristo, te vas a ir al infierno. ¡Ay, qué cruel eso del infierno! Ahí está en la Biblia. Ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y angosto el que lleva a la vida eterna. Cada quien decide por cuál camino va. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Que seamos obedientes a Cristo, hermanos. Mateo 28, ¿qué dijo? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oren por los enfermos, pongan las manos sobre ellos y ellos sanarán. Hay testimonios de sanidades que recibimos constantemente. Así que hagamos nuestra obra y se derribarán fortalezas y argumentos y orgullo. Hay muchas fortalezas hoy ideológicas. En la clase tratábamos sobre el ateísmo, por ejemplo, y hay
muchísimas religiones, gnosticismo, budismo, confucianismo, etcétera, que es confusión. Y fíjate, estos argumentos van en contra del conocimiento de Dios. Hoy en día puede aplicarse a los razonamientos de los científicos ateos y muchos otros que lo siguen nada más porque les conviene seguirlos. Explicaba que el ateísmo básicamente es: no quiero a Dios porque quiero hacer lo que quiera yo, cuando quiera, donde quiera, con quien yo quiera y con mi cuerpo lo que yo quiera. Si tú te fijas, está metido el ateísmo en nuestra sociedad de muchas maneras. Yo soy dueño de mi cuerpo, dueña de mi cuerpo, puedo hacer con él lo que quiera. Mi cuerpo es del Señor. ¿Quién te lo dio? Nos lo dejó para administrarlo. Y el ateísmo lo que quiere es hacer a un lado a Dios para no tener nada que le remuerda la conciencia, porque nuestro Dios es un Dios moral. Varón y hembra los creó. Y los unió Dios y los bendijo y les dijo: multiplíquense a un varón y a una mujer. Pero hoy en día pues, sacan a Dios y dicen: no, yo soy ahora soy mujer, o ahora soy hombre, ahora hombre con hombre, mujer, ella, haya, quién sabe qué tanto. ¿Por qué? Porque por eso no quieren a Dios. Los evolucionistas, les decía yo, imagínate ahora, hacen una mano electrónica que la conectan con los nervios y funciona y dicen: qué grandes ingenieros los que diseñaron y hicieron los software o los programas para que reciba los impulsos del cerebro a través de los nervios y funcione esa mano. Y ven una mano, tu mano, ¿cuántos tienen mano aquí? Ah, no, eso fue producto de una explosión o de un proceso evolutivo. Ah, acá sí hay un diseñador y una mente inteligente, y acá, que es una perfección, miren si no. Digo, para que despierten. No hay un diseñador, no hay una mente inteligente. ¿Es locura, sí o no? Ay, Dios mío. Filósofos, ideas, religiones falsas, porque hay miles de religiones, pero falsas. La mayoría, tú estudialas, tienen salvación por obras. Los testigos de Jehová, ellos piensan, les enseñan que yendo a tocar puertas se van a salvar. No, es bueno ir a compartir el evangelio, pero yo ya soy salvo. Lo que quiero es que otros sean salvos. Efesios 2 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, hermanos. Nosotros compartimos el regalo de Dios. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo llevamos. Hagámoslo, hermanos, y se van a caer fortalezas, argumentos, altivez, etcétera. Y el que no quiera, será su responsabilidad. Así que Pablo no estaba dispuesto a dar tregua a los que estaban dedicados a desviar a la gente, y él seguía luchando para llevar a los hombres cautivos a la obediencia a Cristo. Porque en la obediencia a Cristo es donde hay libertad, hermanos. Él nos hizo libres para vivir como es digno de Él, y nos bendice en todas las cosas. Así que Lucas 4:18, ¿qué dijo el Señor? Cuando inició ya el ministerio directamente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres.
sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, a los que están en prisiones de drogas, de alcohol, de pecados sexuales. Y eso es lo mismo que nos mandó a hacer a nosotros. Y el Espíritu del Señor está en nosotros también, hermanos. Pongamos en libertad a los cautivos, por favor. Mira, literalmente cuando vemos que alguien está en prisión decimos, ay, qué terrible. Debe ser terrible estar encerrado, no poder salir, no tener libertad de caminar a donde quieras, de ver los paisajes, de ver los amaneceres, los atardeceres. No pueden. Están encerrados en cuartitos. Es algo impresionante, pero hay mucha gente afuera, en las calles, en nuestras colonias, en nuestros fraccionamientos, que están cautivos por el alcohol, las drogas, pecados sexuales, el dinero, el afán y la ansiedad, y párale de contar. Hay un montón de cautivos, pero nosotros tenemos la llave, por decirlo de alguna manera, que es poderosa para ponerlos en libertad, el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Pablo no condena el razonamiento humano como tal, pero advierte que no debemos dejar que nuestro intelecto se ponga en contra de lo que el Señor establece o desobedeciendo al Señor. Terminamos con el versículo 6, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Cuántos aquí son de Cristo? Todo verdadero creyente es de Cristo. Y no menospreciamos a nadie que sea un verdadero creyente. Tampoco a los que no lo son, a ellos les llevamos el Evangelio para que sean también. Así que Pablo no se quedaba cruzado de brazos. Dígale al de al lado, ahí nos hablan. Él veía que los enemigos de la fe atacaban y hacían que dudaran los hermanos. Él no se quedaba cruzado de brazos. Él llegaba y hablaba la verdad de Dios y ponía orden. ¿Se acuerdan? En la primera carta a los Corintios había un problema ahí. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y otros decían yo soy de Cristo. Pues yo no soy ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, yo soy de Cristo. A Él le pertenecemos. Él nos salvó. Él nos rescató, pagó con su sangre preciosa nuestro rescate, hermanos. Nos redimió con su sangre. Por eso a Él sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así que no veamos las cosas según las apariencias. Hay gente que aparenta ser muy espiritual. Vean los frutos. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. En Gálatas vino y les dijo, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para creer un evangelio diferente? No es que hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Pero aquí ya les presentaron otro y ustedes están felices. El evangelio de la prosperidad. El evangelio hay un montón de evangelios. De la risa. De la diversión. Y me retumba. Una vez un hermano que ya murió dijo, va a llegar el día en que en las iglesias veremos shows y mujeres en forma muy provocativa. Yo ya lo vi.
personalmente con mi esposa, tenían así su plataforma y una mujer en la alabanza, descolgándose de una cuerda así en leotardo. Tú sabes lo que es eso, ¿no? Yo nunca me he puesto uno, pero la mujer sabe. O sea, ropa súper ajustada que deja ver toda la fisonomía de la mujer. Y los pastores, había un montón de pastores. ¿Cuál alabanza? Hermanos, el cristianismo no es así. El cristianismo es Cristo, es el centro de la iglesia, de nuestra vida, de nuestra familia. Así que no nos quedemos de brazos cruzados. Vayamos y derribemos fortalezas. A veces hay en tu casa, a veces en tu familia, en tus vecinos, en tu trabajo. Hay fortalezas por todos lados. Pero tenemos un arma poderosa. Hay argumentos incontables, pero tenemos un arma muy poderosa, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Alabado sea, Señor. Eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Perdónanos si hemos querido quedarnos con un poquito de tu gloria. Perdónanos. Todo te pertenece a ti. A ti, solamente a ti, Señor. Así que te pido que nos ayudes a cada uno a no quedarnos de brazos cruzados como lo hacía Pablo. Pablo veía que engañaban a los creyentes y él no se quedaba en paz tampoco. Veía ciudades entregadas a la idolatría como Atenas, no se quedaba. Su espíritu se enardecía, no los maltrataba, pero su espíritu decía: están sin Cristo. Y del Dios que ustedes dicen que no conocen, de ese les vengo a predicar. Muchos han escuchado de Jesús, pero no conocen a Jesús. Prediquémosles a Jesús, hermanos. Ponte de pie.